Dice, queridos padres, queridos tíos, abuelos, abuelas, familia en general, queremos comenzar con unas breves palabras. Primero, dar las gracias por esta invitación tan extraordinaria, donde nos sentimos complacidos de poder apoyarlo en este transitar. Primero, quiero dar gracias por esta invitación tan extraordinaria, como les decía. También que como profesionales esperamos apoyarlo con todos nuestros conocimientos, que sabemos que han habido un auge en esta condición y que muchas de las situaciones que viven diariamente aún están en desarrollo en torno a investigaciones o a la intervención. Es por esto que sus vidas son muy importantes, debido al rol que como padres y a la experiencia que están llevando adelante, donde probablemente ustedes sean los más habilitados para resolver situaciones límites. Esto producto al gran abanico de diagnósticos que existen, esperamos que este día pueda responder sus inquietudes y que si hubiera algo que no sepamos, porque puede pasar, poder en la próxima o en una próxima oportunidad responder. Sabemos y creemos que quienes son padres de familia de niños TEA viven en un piloto automático y que la carga emocional es fuerte por distintas razones. El crear y tener nuevas herramientas o estrategias para un buen desarrollo es probablemente la aspiración del día a día. Queremos comentarles que estamos con ustedes en este transitar. Entendemos que muchas han sido las críticas, cuestionamientos o conflictos internos que han experimentado. Resultado de ello, momentos de angustia, desesperación, pidiendo a gritos soluciones, respuestas de todo tipo. Primero que todo, les animamos a seguir adelante. No están solos. Existen muchas más personas de bien que quieren contribuir a esta causa. Por esta razón, quiero afirmarles que no son víctimas, porque una víctima no sale de este estado, son verdaderamente padres guerreros. La mentalidad de un verdadero guerrero es que se levanta nuevamente a pelear la batalla, sabiendo que en algún minuto existirá un logro, por pequeño que sea. Lo mismo son ustedes, son unos guerreros esforzados, valientes. Admiramos sus vidas como han logrado llegar a este tiempo. Por esta razón es necesario entender que no todo el mundo entenderá lo que vive un padre o una madre que tiene un niño TEA. Son niños extraordinarios, son flechas trabajadas. Una flecha en la antigüedad era confeccionada de una piedra con características muy peculiares que se llamaban pedernal. Por su firmeza y dureza de esta, eran pulidas para ser enviadas y direccionadas. Necesitamos trabajar con estos niños para que sean firmes y con la dirección correcta. Es por esto la importancia de que estén en las manos de un guerrero como lo son ustedes. Esas palabras queríamos de ánimo, de fortaleza en este tiempo con Luis, para que él comience a exponer lo que tiene preparado en este tiempo. Así que esperamos sea un buen tiempo muy enriquecedor. Así que te dejo, Luis. Yo voy a estar a cargo más tarde de las preguntas y esperamos que sea un buen tiempo. Bueno, muchas gracias, Eliana. Y de verdad esperamos que sea un tiempo que dé respuestas, pero que estas respuestas permitan también la elaboración de nuevas preguntas, preguntas que permitan también aperturar a nuevos conocimientos. Bueno, mi nombre es Luis Romero, como mencionaron, soy de profesión psicólogo, poseo una maestría en sexología, orientación y terapia sexual. Llevo cerca de 10 años trabajando en lo que tiene que ver con sexología clínica y principalmente educativa, ¿ya? Soy asesor en temáticas de legislación escolar, principalmente en el área de convivencia escolar, como hobby hago clases en una universidad, ahí torturo estudiantes, ¿ya? Para mí el tema de sexualidad es un tema tremendamente apasionante. Una de las cosas que más disfruto el hacer es el enseñar, no solamente hablar, ¿ya? Sino
intentar generar un cambio en la forma en que entendemos la sexualidad. El día de ayer, por ejemplo, estaba haciendo clases en la universidad y justamente empezamos con la unidad de sexualidad. Y disfruto mucho el ver las caras de asombro, las explosiones mentales que muchas veces se generan, porque yo le menciono a mis estudiantes que a mí no me interesa y no me sirve que ellos escuchen para que tengan más información sobre sexualidad, sino que haya un cambio de paradigma sobre esta. En Chile debemos reconocer que nuestra educación sexual, eh, si es que hay, es mala, ¿ya? De buena no tiene mucho. A nivel de procedimientos y decretos ha sido una suma de errores y de conflictos. Cada cierto tiempo se intenta reflotar, digamos, algunas instancias de educación sexual que son tremendamente cuestionadas y cuestionables. Hace años atrás el ministerio propuso 7 programas, ofreció 7 programas para que los colegios pudiesen abordar el tema de sexualidad con los estudiantes, que iban de programas muy liberales a muy conservadores de acuerdo al proyecto educativo, pero eso se cambió. Y lo que tenemos ahora no es otra cosa que desinformación. Ya hay un tipo de información que yo le digo información confeti o información chaya para los que somos del norte. Ya sabemos cosas de sexualidad, pero a la hora de intentar darle un sentido, un significado o una razón o justificar, decir esto significa lo que pienso, o no sabemos, o no es profundo, o sencillamente tiene errores. Es información que está en el aire, que está suelta, igual que el confeti. ¿Ya? No tiene dónde anclarse. Lo escuchamos, lo pensamos y lo repetimos porque pensamos que lo entendemos, pero estamos bastante lejos de eso. Dale a la siguiente diapo, por favor. Esa era la intro. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, si bien vamos a abordar y vamos a tocar el tema de identidad de género, no podemos llegar a identidad de género si no entendemos qué es sexualidad realmente y qué es identidad. ¿Ya? ¿Le pudiste cambiar? Se pegó. Ahí está moviéndose, vamos. Ahí está. Entonces vamos a primero entender qué es sexualidad y de ahí vamos a hacer nuestra asociación con el autismo como tal. De la misma manera que las emociones, que el 99.99% de la gente vive y experimenta emociones de una o de otra manera, y pongo ese extra que falta porque hay un grupo de personas que hay estudios que dicen que sencillamente no tienen emociones o que son tremendamente rudimentarias y planas, que me refiero a las personas con psicopatía. Ya no hay emociones, no hay disfrute, no hay arrepentimiento, y es por eso el que muchas veces llevan a cabo actos horribles para tratar de sentir emociones o sentir emociones más allá del pequeño umbral de emociones que tienen. Sin embargo, todo el resto de personas tiene emociones. De la misma manera que las emociones son prácticamente universales, la sexualidad también lo es. Entonces tenemos que entender, quizá voy a decir palabras raras, si hay una que no se entiende, simplemente me avisa, ¿ya? Voy a procurar evitarlas de todas maneras. Vamos a entender que la sexualidad, todas las personas tienen sexualidad, ¿ya? Que no es lo mismo que vida sexual o vida sexual activa. Todos tenemos sexualidad. Y debemos entender que no existe ni puede existir una persona sin ella. Partamos por ese constructo básico. Pero, ¿qué es sexualidad? Y ahí es donde nos empezamos a complicar un poquito porque lo relacionamos a la genitalidad, la relacionamos inmediatamente a las orientaciones, al disfrute, al placer, y empezamos a definir cosas o a nombrar cosas
las cuales nosotros asociamos a la sexualidad, pero no logramos definirla. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra este concepto de conocimiento confeti. Imagínense la palabra sexualidad en el centro y diferentes puntitos de colores alrededor de la palabra sexualidad. Cada uno de estos puntitos es una definición sobre la sexualidad o relacionada a ella, pero que no define sexualidad. Entonces tenemos sexo, otros tienen otra palabra que es género. Otros repiten sexo porque hay dos tipos de sexo. Es el sexo que uno practica como coito y el sexo que son las diferencias biológicas. Otros van a decir placer. Yo usualmente cuando hago intervenciones en los colegios, procuro evitar llevar una diapositiva estática, ¿ya? En donde yo desde afuera vengo y digo lo que ellos tienen, los estudiantes tienen que saber. Por lo general procuro tener una diapositiva con un monito y motivar una lluvia de ideas. Y hago el mismo ejercicio. ¿Qué entienden de sexualidad? Y a partir de lo que los estudiantes me van comentando que saben, entienden o creen que saben, ahí yo voy ordenando la concepción de sexualidad, porque no sirve muchas veces llegar con un tema desde afuera, que suele pasar, e ignorar completamente lo que la realidad sexual, digamos, de quien está escuchando. Si quiero educar, debo limpiar el terreno para poder edificar una buena definición de la sexualidad, para generar una buena comprensión y a partir de ella una buena vida sexual. Entonces ahí vemos que muchas veces lo que se hace, yo tengo un hábito, no es muy bueno y no me agrada, pero algo me impulsa a hacerlo. eh, Tengo el mal hábito muchas veces de pelearme muy seguido con profesionales que trabajan en el área de la salud, por ejemplo, y que hacen intervenciones en colegios. Dado que gran parte de mi trabajo lo ejecuto en colegios, entonces me cruzo muchas veces con profesionales que dicen que van a hacer una charla de sexualidad y no termina siendo otra cosa que genitalidad, que no es educación sexual, sino que es información genital, que no hablaron de autocuidado, sino que simplemente prevención de embarazo adolescente y prevención de ITS, pero muy limitada, muy sesgada, muy carente, al punto que muchas veces llegan a vulnerar los derechos sexuales de los estudiantes al no entregar información completa y competente. ¿Ve? No me referiré, bueno, lo voy a hacer, al decir que no me voy a referir, a lo que ocurrió hace varios meses atrás en Arica. Me imagino que recuerdan lo que ocurrió, que una organización intervino un curso en donde hicieron preguntas bastante inapropiadas a niños de quinto básico. Bueno, esta organización ya tenía una denuncia antes. Esta organización trabaja en prevención de VIH con poblaciones de alto riesgo de contagio. Y ellos mismos tienen en sus cartillas reos, comercio sexual, expresidiarios, comunidad LGBT, dueñas de casa. Ya ese es el rubro en donde ellos trabajan. No tienen nada que hacer con niños, por eso cuando entregan su afiche y preguntan a niños de quinto básico si ellos han recibido semen en la boca, no puedes esperar otra cosa que el escándalo que terminó. Entonces, problemas en la sexualidad tenemos y en la educación sexual con mayor razón. Entonces, vuelvo. ¿Qué es sexualidad? ¿Cómo podemos definir sexualidad? No lo busquen en internet, no sean tramposas. ¿Ya? Desde su concepción, sí, porque están viendo ahí y bajan la pantalla y empiezan a buscar en Google, o si están en un computador como yo y tienen el celular al lado, lo buscan. No, tratemos de construir esto. ¿Ya? ¿Alguien quiera opinar cómo define sexualidad? Vamos, juguemos. Luis, antes que responda alguien, Sí. mira, yo, como lo vas explicando, el encuadre que yo le puedo hacer es como, tiene varias aristas, como uno puede encuadrar a qué edad, en qué ámbito se está compartiendo o cuál es el entorno, por lo que el encuadre que tú estás dando, porque la forma en la que se habla a un niño
Va a ser distinto a la que se habla a un adolescente, o a un adulto, o a un matrimonio, o a una persona de la tercera edad. Eso, yo me rescato eso de lo que has hecho, como que es interesante poderlo entender. Es que sin duda es así. Lo que pasa es que la educación sexual es algo que desde que tenemos conciencia debemos vivir la educación sexual. De hecho, la vivimos, pero debe ser adecuada a la edad, tanto en forma como en fondo. Y ahí es donde se cometen los graves errores, porque también hay sesgos ideológicos que exaltan muchas veces más unas cosas que otras, y sumado a que muchas veces los exponentes, los expositores, más que exponentes, quienes exponen en sexualidad, no tienen una expertise pertinente para hablar del tema. Entonces, ahí tenemos un conflicto gigante, ¿ya? Entonces, vayamos construyendo esto. ¿Cómo definen ustedes sexualidad? Por favor, no busquen en internet. ¿Alguien? Sin miedo. Sin miedo al éxito, vamos. Tengo a Andrea, Daniela, Caterina, Karen, Marcia, María, Pilar, a la anfitriona, Yasmín y Joana. Cualquiera. Sí, esto es un tiempo para aprender, así que no se preocupen. Es la vergüenza. Sí, no necesitan la cámara, chicas. Es que no podemos decir algo, no prendan la cámara porque vamos a saber igual quién, porque sale el nombre que estuvo Ah, en el que video. quizás porque, no sé, el ambiente no te está. Claro. ¿Nadie? Nadie se atreve, ¿no? Ya. La dejo abierta entonces. A mí me gusta una definición, Ya. pues un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable. Sí, me gusta esa Buena, definición buena que definición. escuché por ahí. Sí, yo lo relacionaría más a una buena educación sexual y a la consecuencia de esta, a una buena vida saludable. ¿Ya? Pero ¿cómo entenderíamos la palabra sexualidad? Hijo, vamos a hablar de sexualidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Van a hablar de sexualidad en el colegio. Ya, pero ¿a qué se refiere? Daniela, justo. Sí, bueno, yo en lo personal, yo tengo un hijo adolescente, 15 años. Ya Ya. de los 10 años empezamos a hablar educación sexual, uso de preservativos, eh, de las miradas, de no faltarle el respeto a las mujeres. Ya. Bueno, y siempre más lo recalco, domingo 7 con cuidado, existen los preservativos y hay un sinfín de métodos anticonceptivos hoy en día. Ya no estamos en los años retrógrados y tiene 100% información. Así que yo le digo, Ya. él sabe, él tiene su dinero, si necesita condones no tiene, pida, porque no le puedo decir, es que no tengas relaciones sexuales, no tengas sexo con nadie, porque tiene 15 años. Va a llegar Ya. el momento en que lo va a hacer igual, pero si lo va a Sí. hacer, que se cuide. No tan Ujú. solo por el domingo 7, por las enfermedades contagiosas, que es lo más Ya. importante, yo creo que para la preocupación de una mamá, es las infecciones. No que salga con un domingo 7 porque eso se trabaja con el tiempo, van a ser el bebé y no va a pasar nada igual y eso está bien. Pero si se pega el SIDA, el VIH, es camino a la muerte seguro. Entonces, no, yo siempre he sido bien abierta con mi hijo y decirle condón. No importa que la niña te diga es que yo me cuido, usted se pone su condón. Sí, sin ninguna duda es algo tremendamente necesario. Muchas gracias, Daniela. Ahí Yamín escribió también, Yamín Arteaga dice, hola, yo estoy en el trabajo, así que solo escribiré. Lo entiendo, no te preocupes. Creo que sexualidad es lo que nos define, también frente a la sociedad. Buena definición. A quiénes somos y cómo nos relacionamos. Tengo una hija Tea de 12 años. Bien. Buena definición, ¿ya? Se acerca bastante a lo que puntualmente debiésemos entender como sexualidad, ¿ya? ¿Alguien más que quiera comentar su propia definición personal, familiar? Tendrá que ver también con, me voy a poner en la posición de todos quienes están acá, tendrá que ver con la historia de vida que uno tuvo también. Sin duda, sin ninguna duda.
fuera de toda duda razonable. Ya, vamos a la siguiente. Ahora vamos a entender, vamos a darle una definición y una forma a la sexualidad. Hay algunos autores que hablan, por ejemplo, que la sexualidad es un sistema de cosas que nos permiten, lo mencionan así, un sistema de acciones que nos llevan a vivir una vida sexual. Eso dice mucho, pero en realidad no dice nada. Porque primero, la sexualidad no es solamente una acción. ¿Ya? Eliana, pon la siguiente, por favor. Y aquí quiero invitarles a que podamos entender esto. La sexualidad actualmente se entiende como una supradimensión del ser humano, es una dimensión sobre dimensiones. ¿Ya? Complejo de entender, pero debemos darnos cuenta de lo que yo les decía recién. No existe una persona que no tenga sexualidad, tampoco existe una persona que no tenga personalidad. ¿Ya? El hecho es que desde que somos personas, desde que somos seres humanos, tenemos sexualidad. Y si bien eso puede generar una apertura a un debate más que biológico, sino más bien ideológico, por ejemplo, si bien lo vamos a ver en unas láminas un poco más adelante, en el momento que se genera la fecundación, el cigoto que se forma ya tiene una sexualidad genética y cromosómica. Ya ese cigoto, ese huevo que se forma, ya tiene el contenido total para formar una persona, si es que no ya es una persona en formación en una etapa primaria. Ese ser ya tiene una sexualidad porque ya tiene cromosomas sexuales. ¿Ya? Entonces la sexualidad es una dimensión bastante compleja. ¿Por qué es una supradimensión? Porque está por sobre las otras dimensiones. Por sobre dimensiones culturales, por sobre dimensiones actitudinales, comportamentales, emocionales, motivacionales. Todo lo que nosotros somos y hacemos es sexuado. Si están anotando, anoten esto, es una frase que a mí me encanta decirla porque tiene mucha lógica. Nacemos sexuados, pero aprendemos a ser sexuales. Dada que la sexualidad es inherente y está por sobre todo nuestro cuerpo, cada átomo, célula, molécula, bueno, no tanto átomo, cada célula de nuestro cuerpo va a hablar de nuestra sexualidad. Por ejemplo, Daniela recién mencionaba respecto a la importancia de los métodos anticonceptivos y obviamente la no negativa a la abstinencia. Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad o de educación sexual, la abstinencia debe ser también uno de los elementos que debemos enseñar. ¿Por qué? Porque debo dar libertad a mi hijo o a mi hija a que decida si quiere o no tener relaciones sexuales, independientemente del motivo. Palabra rara, microquimerismo fetal humano. ¿Ya? Lo voy a repetir. Bueno, va a quedar grabado en video. Es una condición natural, se llama microquimerismo fetal humano. Es una condición habitual en donde, dado que la madre está gestando a un ser humano que no es idénticamente genética a ella, se genera muchas veces un intercambio de células y por tanto de ADN. Sin embargo, varios estudios han demostrado que las mujeres que quedan embarazadas, bueno, mujeres, principalmente estos estudios se han hecho con mujeres embarazadas y que han sido madres, han encontrado ADN masculino alojado en el cerebro de estas mujeres. Inicialmente pensaron que era ADN de los niños por este cruce y no concuerda en todos los casos, porque hay casos en que este ADN masculino no puede venir de un niño porque la mujer estaba embarazada de una mujer. Segundo, pensaron que podría ser de los padres. Tampoco concordaba, de los padres de las mujeres. Se dieron cuenta que este ADN concuerda mucho más y en concordancia genética con las parejas sexuales. ¿Qué significa? Que yo me puedo cuidar con un preservativo, pero la boca uno no se le pone preservativo. Entonces, todo intercambio de fluido va a aportar un intercambio de ADN. Y hay un estudio que se hizo también en varones, que también lo confirma, que también aporta.
¿Qué significa esto? Que tanto hombres como mujeres, de acá viene el comentario del terror porque nos va a hacer recordar cosas que no queremos recordar. Eh, con cada persona con la cual nosotros tuvimos relaciones sexuales o intercambio de fluido a través de los besos, generamos un intercambio de ADN. Podría ser, da lo mismo. El problema es que muchas veces esta persona con la cual yo compartí mi ADN tiene en su ADN activo condiciones genéticas o hereditarias que en mi familia o en mi línea genética no estaban activas. Por lo tanto, yo no sé por qué en mi línea hereditaria nunca ha habido alguien con Parkinson, pero mis hijos sí, ¿ya? O mis nietos sí. O por qué si yo nunca he tenido Alzheimer, ahora estoy presentando síntomas yo si no tengo línea genética. Porque probablemente algunas de las parejas con las cuales uno compartió fluidos para ser técnico, sí tenía este indicador genético activo. Entonces ahí uno entra con el cuco. Ahí uno le da miedo, o sea, ¿con quién me di besos y cuál es el riesgo de eso? No solamente la mononucleosis, que es la enfermedad del beso, ¿ya? Sino que los científicos que están estudiando esto están en chilensis de ataque, porque desconocen el alcance del ADN de otra persona en mi vida, en la vida de la persona. Puede que el ADN no se active, el ADN ajeno no se active en ti, pero no se sabe el alcance de las generaciones, de hijos, nietos, que ese indicador que en tu familia no existía, en la familia del innombrable sí existía. Entonces, Luis, ¿sí? perdona que te interrumpa, pero quiero hacer como quiebre aquí también, que lo hemos conversado esto, y es increíble cómo la ciencia ha ido descubriendo el registro que queda y lo poco que se habla en esto. Si bien es cierto, cuando uno entra a YouTube uno va a encontrar este tema que está de vanguardia en este minuto, pero esto debería estar dentro de hoy en día de la prevención. Sí. Sin ninguna duda. El tema es que por eso yo tengo mis rounds con los profesionales porque es algo que deberían enseñar, porque forma parte de la obligación legal y si no lo hacen estarían vulnerando los derechos sexuales. Es mi deber enseñar de manera completa, entregar de manera completa la información y dejar a los estudiantes o los participantes la libertad de elegir basado en información completa. ¿Ya? Y eso que es microquimerismo, no estoy mencionando lo que tiene que ver con epigenética, que también aporta muchísimo a este proceso. Entonces, ¿es necesario hablar del tema de sexualidad? Sin ninguna duda, pero hablemoslo bien. ¿Ya? ¿Por qué la sexualidad es una supradimensión? Porque, como yo les decía, todo lo que nosotros hacemos es sexuado. El cómo nos vestimos, el cómo hablamos, el cómo nos peinamos, el cómo nos reímos. Fuera de broma, este video de la señora católica que aparece, de la risa de señorita y la risa de pecadora. Fuera de bromas, tiene algo de sentido. Es que nuestra sexualidad se expresa a través de nuestros gestos, de nuestros actos, de cómo se peinan, de cómo se pintan, de cómo se visten, de cómo miran. Todo habla de nuestra sexualidad. Toda nuestra vida entera es absolutamente sexuada de todas formas. Y cuando entendemos que la sexualidad es más que una práctica, es más de lo que uno hace, sino que la sexualidad tiene que ver con lo que yo soy, tal como mencionaba Yasmín, entendemos que efectivamente nuestra educación sexual ha sido bastante escasa, porque nos enfocamos en la práctica, pero no en el qué soy como persona sexuada, qué significa ser lo que soy, qué siento a partir de lo que soy. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos que la sexualidad es un constructo tremendamente amplio, ahí yo tomo la definición de la UNESCO, que vincula algunos elementos y dice, incluye sexo, género, identidad, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción, que se interrelacionan y se manifiestan en pensamientos, fantasías, creencias, actitudes y roles, valores, prácticas y relaciones interpersonales. En resumen, todo lo que nosotros somos y hacemos habla de nuestro sexo, de nuestro género, de nuestra identidad, bla, bla, bla. Por eso es complejo hablar de solamente identidad de género sin tener un piso.
Además que está tan de moda hablar de identidad de género y en realidad no la entendemos bien, nos dejamos guiar muchas veces por elementos discursivos, por definiciones que son circulares y lo confundimos incluso con las orientaciones sexuales. Ayer justamente preguntaba en la universidad, ¿qué orientaciones sexuales conocen? ¿Ya? Los adolescentes suelen conocer 5, en quinto suelen conocer 5 o 6, me meten algunos chamullos de repente, algunas orientaciones que no existen, pero que son populares, ¿ya? Pero que no existen formalmente. Pero los adultos usualmente manejan 3 o 4. Homosexual, bisexual, heterosexual, y de repente ponen ahí el pansexual, que no es un adicto al pan, ¿ya? De repente alguno me dirá el asexual, y es popular también el demisexual. Son 13 actualmente orientaciones. El problema es que usualmente me dicen trans, la persona trans. Y ahí nos damos cuenta nuevamente que hablamos acerca de la diversidad, pero ahí mezclamos un poquito peras con manzanas, porque la condición trans, una persona trans, no es una orientación, sino que tiene que ver con la identidad de género. Y la identidad de género no es lo mismo que identidad sexual. Identidad sexual es, digamos, la suma de todo lo que yo soy como persona sexual. La identidad de género, la definición que se le da actualmente es la forma en que yo identifico, entre comillas, o autopercibo que soy. ¿Ya? Y actualmente está tremendamente sujeto a cuestionamientos y debates, principalmente por la liberación del informe CAS, ya hace unos meses atrás. Entonces, cuando entendemos que sexualidad es esto, se lo resumo en 5 dimensiones sencillas, ¿ya? Sexo, género, roles sexuales, identidad sexual y orientación sexual, ¿ya? Sexo, diferencias biológicas que distinguen a lo macho de la hembra. Se ve en la naturaleza, se ve en los animales, se ve en el ser humano. Macho y hembra según las características biológicas. En el ser humano, no solamente por la presencia de las diferencias genitales, perdón, sino que a nivel óseo, muscular, esquelético, hormonal, incluso neuronal y cerebral hay diferencias. O sea, no es solamente un tema de que las mujeres tengan las caderas más anchas y los hombres tengan los testículos afuera, ¿ya? Todo nuestro ser marca diferencias. En algunos países incluyen un tercer sexo como un sexo neutro, que es estrictamente para aquellas personas que antiguamente eran conocidas como hermafroditas, de aquellos que nacían con ambos genitales, no siempre ambos funcionales, a la espera de que en algún momento puedan identificarse con un sexo en particular para poder hacer el cambio. ¿Ya? Eso es sexo. Género antiguamente era la diferencia de cómo tú expresabas tu sexo desde la feminidad a la masculinidad. ¿Ya? Actualmente, al eliminarse este binarismo femenino-masculino, se empieza a aparecer el no binario, aquella persona que no se sujeta a este binarismo, generando un nuevo binarismo, gente binaria y gente no binaria, ¿ya? Que es como contradictorio al mismo tiempo. Pero a partir de ello tenemos las personas que se autoperciben desde género, miren, fíjense bien, desde género, agénero, bigénero, transgénero, ¿ya? Y hay un sinfín de definiciones. Transgénero no como el mismo transgénero de la identidad de género. Actualmente cada persona dice, yo no me siento más masculino que femenino, más femenino que masculino, y ahí sí empiezan a salir las categorías femenino, masculino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Aunque no me crean ni parezca jerigonza, existen personas que se autoperciben de esa manera desde el género, ¿ya? Estoy tratando de generar una definición de conceptos para que después podamos entender desde la sexualidad, desde las personas trans, algunos elementos en particular, ¿ya? Estamos limpiando el patio para poner una base más clara.
sexo, género. El rol es sencillísimo, tiene que ver con aquellas funciones que socialmente se promueven, indican o obligan, ¿ya? O imponen también desde la sociedad a partir del sexo biológico, que actualmente se le llama también sexo asignado al nacer. ¿Ya? Ahí hay otro debate porque dicen que el sexo en sí mismo no se asigna, sino que se reconoce a partir de las características biológicas. Yo identifico un león por su melena, ¿ya? Hay una leona porque no tiene. Nos falta el que dice, pero es que yo he visto leonas con melena. Sí, porque eso es un trastorno hormonal, ¿ya? Pero no podemos decir que un trastorno hormonal genera un sexo distinto, porque ahí entramos a otro juego y sería justificar la existencia de nuevas orientaciones o sexo a partir de alteraciones hormonales o genéticas. Y ahí nos metemos en un tema complejo. No nos metamos ahí. Identidad de género, actualmente tenemos dos basales. Cisgénero, C-I-S, que son aquellas personas que dicen, yo biológicamente soy hombre y siento, ahí hay un siento entre comillas, que soy hombre, o soy biológicamente mujer y siento que soy mujer. Cisgénero. Lo que no es cisgénero, ahí entra todo en el mundo trans, digámoslo de esa manera. Principalmente el transexual, el transgénero, el transformista y el travesti. El travesti asume el rol femenino porque le gusta vestirse de, pero no se autopercibe del sexo opuesto. El transformista asume artísticamente un rol del sexo opuesto. No sé a quién vean el reality, no me acuerdo cómo se llama este que sale en la tele, que salen dos personas, hay dos personas transformistas por equipo, Sabelo y Botota, ¿ya? Ahí tienen dos personas que son transformistas. ¿Por qué? Porque independientemente de que ellos tienen su orientación sexual, ellos tienen un alter ego del sexo opuesto vinculado a un tema artístico. ¿Ya? De hecho, en un programa estadounidense de personas queer o de transformistas, había un hombre, fue toda una conmoción. Uno de los concursantes era transformista y era hétero. Y todos así, ¿cómo él? Si todos los transformistas son gays. Generó una ruptura interesantísima, ¿ya? Fuera de ellos tenemos al transexual y al transgénero. Actualmente se le trata de llamar a ambos personas trans para evitar la diferencia de las personas que buscan la cirugía y aquellos que no la buscan, ¿ya? Que buscan la cirugía de reasignación por el malestar que les significa esta sensación o esta disforia, ¿ya? De aquellos que no les molesta. No hay presencia, digámoslo así, de disforia, ¿ya? Ahí tenemos sexo, género, rol, identidad y el último, orientación. Sí, lo voy a decir en sencillo para no complicarnos, pero tiene que ver con la definición que yo doy hacia dónde van dirigidos mis afectos y mi atracción. Es una definición muy burda, porque actualmente se entiende que la orientación sexual se define, muy entre comillas, en base a 7 criterios distintos que pueden cambiar en el tiempo. Por lo tanto, terminan rompiendo las orientaciones sexuales actualmente porque se entiende que no son necesariamente estáticas, ¿ya? Que pueden cambiar con el tiempo, tanto en forma como en fondo, ¿ya? Entendiendo esos 5 puntos, vamos a la otra. Ahora sí, porfa. Ya entendiendo esto de sexualidad, voy a tratar de ir más rápido porque nos queda 1 hora y quiero que quede tiempo para hablar. Eso es dado por la UNESCO, ¿ya? Es compleja, incluye esas dimensiones. Fíjense bien cómo lo define la UNESCO. Dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, legales, históricas, éticas y culturales. La UNESCO reconoce estas 10 dimensiones de la sexualidad que van cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, claro, antiguamente se tenía una visión de la sexualidad cultural,
ahora puede ser distinta. ¿Ya? No necesariamente lo que estuvo antes era malo, puede que lo de ahora lo sea. Bueno o malo es un juicio de valor, pero ciertamente la sexualidad ha ido cambiando con el tiempo. Antiguamente, acuérdense que solamente se permitía una posición sexual, que era la del misionero. Y se le dio ese nombre porque era la posición más cercana a una plegaria, ya como a pedir perdón por la cochinada que estabas haciendo. Ya con el tiempo eso se va eliminando. Actualmente tenemos el Kama Sutra, por ejemplo, que es un libro de posiciones interesantes y algunas imposibles, ¿ya? Que está disponible a la gente. Eso ha ido cambiando. La mujer hubo un tiempo en que no se le permitía disfrutar, eh, después disfrute pero en silencio, y ahora es un afrodisíaco mental escuchar a una mujer disfrutando. Entonces la sexualidad cambia con el tiempo. Cada uno de estos elementos va a influir sobre la sexualidad. Piensa en una persona que nunca fue creyente, ¿ya? Y de repente se hace creyente. ¿Su sexualidad va a cambiar? Probablemente sí, porque al ser creyente y empezar en una iglesia, va a quedar sujeto al sistema de creencias religiosas o espirituales de ese lugar. Por lo tanto, su sexualidad también va a cambiar porque también va a cambiar su concepción de ser humano. O sea, todo cambia cambiando la sexualidad. Y cada cambio que yo hago también va a influir sobre mi sexualidad. Véanlo de Luis, una manera sencilla. Perdón, Eliana. sí, mira, qué interesante poder, cuando hablamos de sexualidad, poder ir entendiendo todas las dimensiones que abarca nuestra vida y también la historia. Cuando vamos comprendiendo e introduciéndonos en esto, tú puedes ir entendiendo más y teniendo más libertad también. Claro. Es que de ahí vamos entendiendo de dónde viene lo que yo pienso y creo sobre mi sexualidad. Exactamente, cuando me refiero a más libertad, pero también tiene que ver con los conceptos de responsabilidad, sobre todo en Sin los duda. jóvenes hoy en día, tiene que haber un equilibrio. Claro. Lo que pasa es que es importante, tan importante es la búsqueda del placer como la responsabilidad de esta, porque el condón puede fallar. Yo conozco un caso de dos jóvenes, yo trabajaba igual con estudiantes embarazadas, con los grupos MER, que se le llama, Madres, Padres Embarazadas, que están en etapa escolar, y hablaba con una chica que ella tenía 14 años, ya era mamá, el pololo tenía 15, y uno me decía, bueno, se me cruzó los casos, pero dos casos similares. Un caso me decía de que ellos con la edad que tenían habían decidido llevar la relación a otro nivel, 14 y 15 años. ¿Ya? Entonces, un hijo los llevaba a otro nivel. Otra mencionaba a otra pareja, más o menos de la misma edad. Ella se cuidaba con pastillas, él con condón, y ese niño se teleportó de un lugar a otro porque quedó embarazada. O sea, fallaron los dos métodos anticonceptivos. Entonces, claro, debemos entender que si yo voy a motivar, entre comillas, bueno, ser responsable y darle, el único método 100% efectivo es la abstinencia. Entonces, ¿qué hago si falla? Porque incluso el condón tampoco es 100% efectivo contra el VIH. ¿Qué hago si falla? Debo entender que también debo ser responsable en caso de que yo siendo responsable haya que caiga en el porcentaje en que siendo responsable se dio la consecuencia que quería evitar. Entonces, todo eso se habla y se enseña. Ya, vamos a la otra. Ahora, entendiendo sexualidad, aquí nos vamos a meter en tierra derecha y vamos a ver cómo se desarrolla brevemente a lo largo de la edad, del tiempo, no tan lejano tampoco, para ir metiéndonos ya directamente en lo que tiene que ver en la sexualidad vinculada a el espectro autista. Desde la condición prenatal tenemos una sexualidad genética y cromosómica vinculada al desarrollo fetal. Todos fuimos biológicamente mujeres en algún momento, por lo menos en cuerpo, ya no cromosómica, pero sí en cuerpo. ¿Cómo en cuerpo? Bueno, el embrión inicialmente era femenino. Es por eso que el hombre tiene tetillas. Llega un momento en el desarrollo del feto que los cromosomas masculinos activan y dicen, oiga, ¿qué está creando? Voy a ser hombre. Ah, ya, detengan el proceso, las tetillas no se desarrollan, los ovarios que ya están formando, los tírenlos para afuera, bajan
ya el clítoris que ya tiene una preformación, se separa, ya parte queda dentro, que es la próstata, una parte se extiende y se transforma en el glande. Los labios mayores y menores de la vagina se cierran y dan origen al pene y al escroto. Ya en ese proceso, la uretra que estaba prácticamente en el centro del atrio vulvar en la mujer, se extiende siguiendo este cierre de los pliegues y termina manifestándose en la cabeza del glande, la salida. Pero eso se da a nivel genético y todo el resto de cambios que se generan a nivel, en lo que había mencionado antes. Por ejemplo, la mujer tiene cerebralmente un cuerpo calloso más grueso que el hombre. El cuerpo calloso es una estructura que está en el centro del cerebro, que es donde se cruzan todas las vías neuronales. Están el cuerpo de las neuronas, ¿ya? En el cerebro como tal, la masa gris, que se le llama, ¿ya? Y el axón, que es una colita larga que tiene, se cruzan todos en el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso es la suma de todos de estos cablecitos del axón, ¿ya? Y en las mujeres es más grueso. ¿Por qué? Porque efectivamente la mujer tiene más desarrolladas algunas vinculaciones de ambos hemisferios de que los hombres. Por eso la mujer tiene un mejor banco de memoria que el hombre. El hombre tiene un problema y se olvidó al rato. La mujer se enoja y quiere recordar la pelea que tuvieron el 16 de septiembre de 1845, porque tiene mejor almacenaje. ¿Ah? Somos geniales las mujeres. Sin ninguna duda. ¿Ya? Igual que tiene mejor desarrollo del lenguaje. Es por eso que los hombres no podemos discutir con las mujeres, perdemos siempre. El hombre es lineal. ¿Ya? El hombre pregunta la hora y ella se enoja porque siente que la están presionando para, no, sale más luego. No, nosotros somos básicos. ¿Qué hora es? Eso queremos, la hora. Pero cuando la mujer pregunta qué hora es, no siempre pregunta la hora, a veces está apurando. Entonces, la riqueza del lenguaje en la mujer, que para una cosa puede buscar diferentes elementos, el hombre no lo tiene. ¿Ya? Ahí hablamos de la diversidad neuronal vinculada, por ejemplo, a las diferencias sexogenéricas. ¿Ya? Cuando nace el bebé, 0 a 2 años, hay una sexualidad poco organizada porque el esquema corporal no está organizado. Hay videos de niñitos que ellos lloran porque se tiran el pelo solos, se autosabotean. No tienen control de su cuerpo porque no lo conocen, no lo entienden, no lo saben manejar. Como no saben manejar su cuerpo, tampoco saben regular su sexualidad porque tienen una sexualidad vinculada a la sensorialidad. Entonces el esquema corporal no está completo. No dicen, esta es mano y la muevo como quiero. Por eso uno le pone mitón en las guaguas para que no se rasguñen. ¿Ya? Porque se mueven, pero no saben moverse a voluntad. Lo erótico está ligado a lo afectivo. Lo placentero se vincula estrictamente a la alegría. La guagua está llorando, no está disfrutando. La guagua está feliz o está tranquila o está durmiendo, es porque hay placer. Así de sencillo. En esta etapa el apego es importantísimo, dependiendo de la forma en que se geste el apego, seguro, desorganizado, y hay dos más, que no quiero entrar en detalle para ahorrar los tiempos. Eso, la forma en que yo me vinculo con mis figuras de cuidado, de protección, va a definir prácticamente todo lo que va a ser mi sexualidad y mi vinculación con las otras personas a lo largo de la vida. Ya, un tema súper complejísimo. De ahí que es importante un buen y sano apego con los niños. De 2 a 5 años, los niños empiezan a copiar, a generar modelos de imitación en la medida en que ellos van comprendiendo algunas cosas. Se genera una educación sexual primaria, que es la que los padres o los cuidadores demuestran a través de sus actos. Eso es lo que uno enseña con su actuar. Es decir, nosotros enseñamos en sexualidad a partir de nuestro ejemplo. Hay una curiosidad sexual a nivel general. ¿Ya? Los niños quieren conocer el mundo, pero también quieren conocer su cuerpo y el cuerpo del otro, pero para ver lo que no es ellos, nada más. Acá ya hay un desarrollo del esquema corporal, hay algunos todavía que se van cayendo, que todavía les cuesta caminar bien, cuando corren se sacan la mugre, ya, pero ya hay un control definitivo sobre su corporalidad.
ahí es un buen momento para enseñarle a utilizar las tijeras, por ejemplo, por la motricidad fina, agarrar cosas, amontonar, ya, ideal ese tiempo. Acá, nótese, hay un inicio, ojo, inicio, de la formación de la identidad sexual y de los roles. Eso incluye la identidad de género, el quién soy. Yo soy hombre, soy mujer, recién parte ahí. Y hay curiosidad por las diferencias entre hombre y mujer. Lo van a ver en los zapatos, por lo generalmente que utilizan los zapatos de los papás. Entonces empiezan a ver los roles y a partir de eso las diferencias. Vamos a la otra. De 5 a 8 suele partir la escolarización, quizás un poquito antes, pero esta impacta en el desarrollo vincular. No por la escolarización, sino porque es una edad en donde se activan estas características o debiese activarse, ¿ya? Hay papás que no educan, o sea, perdón, que educan a su hijo en casa, entonces tampoco responsabilizamos a la escolarización de esto. Nótese que la ley chilena obliga a la educación, pero no obliga a la escolarización. Y ahora con la ley TEA que se validó el año pasado en mayo, las escuelas libres también tienen la obligación de cubrir las necesidades de los estudiantes con diagnóstico TEA en Chile. ¿Ya? Todo eso cambia y como empiezan a compartir con otras vidas, con otras existencias, con otras culturas, empiezan a ver y a compartir sus creencias, sus tradiciones y su forma de ver la realidad con los otros niños. Entonces, pese a de que se aferran a una moral familiar, empiezan a ver que los papás les prohíben cosas que a otros niños no. Que el papá le dice no hasta las 10 nomás jugando Play y a su amiguito no le hace problema. Que el papá le dice no, hijo, porque usted tiene 6 años y usted no puede jugar Free Fire porque es para mayor de edad, pero a Juanito de al lado el papá lo deja sin ningún problema. Entonces ahí empieza un cuestionamiento de los valores familiares, pero también de la sexualidad al compartir con otras culturas. El compañero de al lado es un mundo distinto, al igual que su familia. De 9 a 12 aparece la pubertad, la menarquia. Ahí es donde aparecen, claro, Daniela hablaba de que es adolescente. Yo a veces prefiero decir que es la etapa de la aborrecencia. ¿Ya? No es la adolescencia, la aborrecencia. Pucha que se ponen complicados estos niños, igual que nosotros. Aparece, no, la rebeldía no es normativa, o sea, no es que va a aparecer sí o sí. La rebeldía aparece cuando durante la crianza previa el niño aprendió mucha discordancia entre la enseñanza y el ejemplo. Mientras más discordantes fueron las figuras de apego, más rebelde probablemente sea el niño porque se va a rebelar contra una autoridad que no logra reconocer. No mienta, ¿ya? Pero te enseñan a mentir. ¿Ya? No robe, pero si pasa viola no hay problema. Diga siempre la verdad, no hacemos lo mismo. Hijo, no me gusta que fume, esto es malo, nunca fume usted. Hipocresía. Mientras mayor sea esta discrepancia, es mayor la posibilidad de esta rebeldía en la adolescencia. Ojo que adolescencia no significa padecimiento, sufrimiento. Bueno, para los papás sí. Ya, yo tengo un hijo de que cumplió hace 5 días 16, así que él ya está, él ya se siente de 18, pero no, tiene 16 todavía. Para los padres suele ser complejo, pero adolescencia no significa en el lenguaje real sufrimiento. No, porque viene de la palabra adolecer, sí, pero son dos palabras diferentes. La palabra adolescencia viene del latín que significa en crecimiento o en formación. Es la misma raíz que adulto. La única diferencia es que adulto significa ya crecido o desarrollado. ¿Ya? Para dar un elemento adicional a lo que estamos hablando. ¿Ya? La pubertad va a aparecer la aparición de los caracteres sexuales, la primera menstruación, la primera eyaculación, la edad del pavo. ¿Ya? En chileno, la edad del pavo. Los gallitos, se le engrosa la voz, la niña las caderas, etapa en donde ya los niños empiezan a ser fértiles. Ojo con eso. ¿Ya? Desde la primera menstruación, la niña ya puede quedar embarazada, desde la primera eyaculación, el varón ya puede generar un embarazo.
independientemente que sea la primera vez de ambos, con la mala suerte que de repente se tiene, el primer encuentro y fuiste. ¿Ya? Entonces es importante enseñar antes de esto, tal como mencionaba Daniela, es súper bueno lo que ella hizo. La curiosidad sexual genital vinculada a las prácticas sexuales, al tener relaciones y el enamoramiento. Y acá es donde principalmente se ve afectada el desarrollo sexual de las personas, de los niños estoy pegado con los dos conceptos, de los niños con diagnóstico TEA, porque debemos entender que ellos tienen sexualidad también. Por lo tanto, también se les debió haber enseñado a lo largo de todo este tiempo. Regulación, autocontrol, educación dentro de lo que, dependiendo de los apoyos que necesite esta condición que ahora hablan de TEA 1, 2 y 3, dependiendo, digamos, de la profundidad de la afectación o de los apoyos, se le debe enseñar temáticas de límites y de resguardo. Entonces, en esta etapa, ya es muchas veces, o sea, siempre es bueno, pero si empezamos aquí, empezamos tarde. Un gran problema que se genera con los padres de hijos con diagnóstico TEA es que no enseñan sexualidad a tiempo, porque es como que lo separan. Y ya cuando el niño empieza a tener, o la niña empieza a tener comportamientos sexuales, es como que queremos poner atajo, cuando pudimos haber enseñado de manera sencilla antes temáticas de límites, temáticas de comprensión, aunque cueste, ¿ya? A través de la repetición, a través del ejercicio sensorial. No importa que tengamos que estar utilizando herramientas de anticipación, ¿ya? Pero trabajarlo desde niño. Libretas de anticipación, cuadernos de anticipación, horario de anticipación, lo que sea, pero haberlo trabajado desde antes. Incluso jugar haciendo role-playing para saber cómo actuar frente a ciertos eventos específicos. Algo que no se habla muchas veces, la importancia de que los niños actúen para que aprendan, lo hice de esta manera cuando lo hicimos en la casa, debo hacerlo de la misma manera. ¿Ya? El enamoramiento es común en esta etapa y esto usualmente también les dificulta muchas veces a los niños con diagnóstico TEA, porque debido a esta dificultad para el reconocimiento del mundo interior, les dificulta reconocer lo que sienten. Y a partir de eso tienen problemas para poder expresar sanamente lo que sienten, se ponen intensos en muchas ocasiones. Y en esa intención, en esa intensidad, se vuelven medios bruscos y muchas veces un poco obsesivos, porque les falta regulación de esa emoción. No saben cómo gestionarla, no saben cómo organizarla y quieren estar pegados como lapa en muchas ocasiones. Entonces ahí es necesario regular el afecto, la forma en que se expresa, para que entiendan los límites de la expresión, ¿ya? Entonces ahí ya vamos viendo que hay elementos que hay que trabajar desde antes. Desde los 13 a los 17 se genera una consolidación de los caracteres sexuales secundarios, es decir, ya estamos maduritos para poder engendrar, no así la digamos, a nivel de cuerpo, no así a nivel de mente. ¿Ya? ¿Se puede tener relaciones sexuales? Sí. ¿Se tiene? Sí. ¿Hay madurez para entender lo que realmente se hace? A esta edad es muy difícil. Y es por eso que muchas veces hay tanto arrepentimiento posterior a una relación sexual, a un pololo con la cual empezaron antes. ¿Por qué? Porque nos falta educación en algo que se llama ética relacional, que son las normas o las reglas implícitas en una relación. No las enseñamos, se asumen, pero como nuestra mente es inmadura, no las entendemos bien porque tampoco se habla de ello. Por ejemplo, una regla es la regla de la fidelidad. ¿Queréis pololear conmigo? Sí. ¿Se da por entendido que son dos? Cuando el otro, una de las partes dice, no, que yo quiero una relación abierta, pero me tienes que decir, porque es una regla implícita. ¿Ya? Entonces, sumado a eso, hay muchas reglas. Hola, es que apareció mi hija por acá, ¿ya? Quiere acompañarme un rato. Entonces es importante ir entendiendo esas cosas. Yo creo que voy a subir pronto un video sobre ética relacional porque no he visto videos en internet sobre ello. ¿Ya? Oye, ¿Cuáles Luis, son las principales?
Estás dando en el clavo, sobre todo hoy en día en los colegios. Lamentablemente hay un ambiente tan sexualizado, la ética nacional debería estar presente. Sí, no, sin duda, es que es la hipersexualidad activa mucho y activa la curiosidad y genera una exploración que no mide consecuencias. Puede que el cuerpo responda, el cuerpo va a responder mecánicamente. Voy a decir algo que puede ser doloroso. Le pido disculpas de antemano si alguien se siente afectado por esto, pero incluso en un abuso sexual el cuerpo responde. En un proceso de violación, por ejemplo, una de las cosas que a las mujeres más les cuesta abordar terapéuticamente es la sensación de culpa. ¿Por qué, pese a lo que viví, hubo lubricación? ¿Por qué, pese a que yo no quería, hubo placer? Y es porque el cuerpo está preparado para eso, pero el hecho de que el cuerpo esté preparado no significa necesariamente que la mente lo esté. Entonces la anticipación hace que los niños vivan o tengan una experiencia que no logran comprender las consecuencias. Si estábamos hablando de este microquimerismo, no toqué el tema de la epigenética, que tiene que ver con la escritura de la historia. La historia personal se escribe en nuestro ADN, se traspasa a nuestros hijos. Incluso, no solamente las enfermedades, mi historia de vida. Y eso marca a mis hijos. Entonces, todo eso va a generar una suma de cosas cuando yo me enfoco solamente en la búsqueda del placer sin tener cuidado de las responsabilidades o de las consecuencias potenciales, buenas o malas. Entonces, la hipersexualización en este tiempo está generando un caos enorme en los estudiantes, ¿ya? Porque tienen una mala visión de la sexualidad muy genital y cuando tienen dificultades en su intimidad, no saben qué hacer, y es tremendamente interesante que este aumento de la hipersexualización en los adolescentes está generando un aumento de problemas sexuales en la vida adulta. Yo tengo un montón de pacientes que llegan jóvenes, están llegando por disfunciones sexuales. Exactamente, porque se le han subido los niveles, el umbral del placer a los niños, siendo que Claro. no tienen la madurez, entonces ¿cómo lo hacen? ¿Entiendes? Claro. Le estás entregando una herramienta que para ellos sensorialmente es atractivo, pero Claro. en temas a la hora de tomar decisiones, todavía su cerebro está en proceso de desarrollo. Claro. Entonces eso causa mucha frustración en los niños. Sin duda. Y va a generar conflictos posteriores. Imagínense los niños que tienen diagnóstico TEA, que suelen tener una dificultad, una condición sensorial más delicada. Entonces, por eso es importante trabajar la sensorialidad del cuerpo, del tacto, que a algunos no les gusta, pero sí la van a poder sentir de otras maneras. Entonces es importante trabajarla y enseñarla. No, si el placer es positivo, es bueno y saludable, el vivir basado en el placer puede ser tremendamente riesgoso, ¿ya? Y en esta etapa, entre los 13 y los 17, se generan conductas sexuales exploratorias porque están tratando de generar una identidad clara de lo que son, ¿ya? Y ahí yo puse un asterisco en realidad, identidad sexual y de género estabilizadas, no cristalizadas, porque no hay evidencia que queda ahí y no cambie en el tiempo, ¿ya? Pero sí se estabiliza, ya hay una mayor claridad en ese momento de qué son, ya no hay tanta fluctuación ni tanto cuestionamiento de lo que son y creen que son, que no quiere decir de que pueda cambiar a lo largo del tiempo, de hecho puede hacerlo, ¿ya? Vamos a la otra y esa es la última que tiene que ver con este proceso de hitos del desarrollo. En la adultez, ahí sí, en la adultez la consolidación mayoritaria de la identidad sexual, ahí vamos a ver algunos elementos porque ahí nos vamos a meter directamente en este tema de la identidad de género. La sexualidad estrictamente va a reflejar el apego, ¿ya? Si yo tuve un padre que o no estuvo o fue abandónico, yo voy a tener dificultades para establecer relaciones de pareja porque por un lado voy a querer vincularme con alguien, pero al mismo tiempo voy a tener miedo de que si yo me vinculo me va a abandonar. Entonces me voy a poner obseso, voy a ser odioso, lo voy a andar persiguiendo porque tengo miedo que me abandone y voy a terminar generando que lo haga. Después voy a buscar otra pareja, no voy a querer porque siempre me abandonan. Encuentro a alguien que es diferente, me hace sentir bien, establezco esa relación
y voy a empezar con el mismo temor de antes que se generó en el apego, porque los otros también hicieron lo mismo, ¿ya? Entonces de nuevo voy a ser tóxico, lo voy a perseguir, es que dime la verdad, ¿me querí o no? Y voy a generar de nuevo la ruptura y así voy a seguir y no me voy a dar cuenta que ese estilo de elegir pareja, porque no todos los hombres son iguales, los hombres que usted elige son más o menos similares, viene de la compensación del apego que se tuvo en la infancia, ¿ya? Y eso también lo alcanzan los niños con diagnóstico TEA de cualquier niño de la neurodivergencia. Porque ellos también van a aprender a vincularse según el placer que sientan en el vínculo. Y también los va a marcar. Vean, pues cuántas veces un niño con un diagnóstico, el que sea, se sintió en confianza con alguien y va a buscar a alguien con características similares. Y no se da con la otra profe, se da solamente con esa profe, porque esa profe le generó la confianza. Y la profe se fue del colegio, caos total, ¿o no? Porque efectivamente el apego seguro que va generando, esa apertura emocional, es restrictiva. Entonces no se abre a todos los aspectos. Por eso hay que trabajarlo bien, esta dinámica de apertura con otras personas. Si es horrible muchas veces para los papás que tienen un profesor que le hace caso, le obedece, se contiene, se compensa, está terrible con una descompensación horrible en la sala, y llega la profesora de la confianza, dos palabras y se bajó. Y la profe de repente se va del colegio. ¡Ay, qué terrible! ¿Y qué hago? ¿Trato de que el niño genere un apego con otra persona o busco a la profe donde esté trabajando ahora? Entonces son temas complejos con los cuales tenemos que lidiar o que tienen que Eso es lidiar. todo el tema, Luis. ¿Cómo? Eso es todo el tema. Cuando se ha Uy, logrado la estabilidad con un profesor o una profesora sí. que puede llevarse bien con el niño, todo no crea que se ha cambiado la profesora, se ha ido a otro lugar, volver de nuevo o encontrar a la próxima persona, es un tema. Sí, y peor aún cuando actualmente tenemos el protocolo de descompensación emocional y conductual en los colegios y casi ningún colegio sabe aplicarlo. Horrible, porque más encima de este protocolo de que todos los colegios deben tener, ¿te dio miedo? ¿Te dio miedo? Suerte, mamá. Tengo mi guagua acá al frente. Viene también un protocolo que es un protocolo, aparte del DEC, es una planificación individual, plan de trabajo individual. ¿Cómo tengo que trabajar con cada niño que se descompensa? Y si tiene diagnóstico TEA, con mayor razón. Casi ningún colegio lo trabaja de manera apropiada. La sexualidad sigue reflejando cosas, la educación es experiencia, marca Quería hacer muchísimo. un alcance con eso. ¿Sí? Lo supe esta semana. Que hay varios colegios que están trabajando con este plan. Para Todos tienen que desarrollar. trabajar. Todos. Claro, todos lo deberían trabajar, unos más que otros, pero yo sé que hay varios colegios que ya lo están desarrollando porque es un trabajo de hormiga, en realidad. Sí. Pero es tremendamente valioso. Sí. Que es necesario. Desde el año pasado es obligatorio para todos los colegios, ¿ya? Pero hay hartas nebulosas respecto a eso, ¿ya? Pero es todo un tema. Casi ningún colegio sabe trabajarlo bien y de verdad muchos también se ahorran la fatiga y hacen lo que hacen y si no funciona le echan la culpa a los papás o al niño, ¿ya? Y es lamentable. La sexualidad sigue madurando, ¿ya? Dependerá de la fluidez natural y los cambios personales en cómo la va a vivir. En la tercera edad, cuando ya uno está viejito, cuando ya principalmente el hombre ya no, lamentablemente no responde como antaño, ya la elección es un recuerdo, la mujer naturalmente sigue manteniendo su pleno potencial sexual. Lo voy a decir así, es el hombre el que no funciona. La mujer sigue 100% óptima en su funcionamiento. El tema es que la cultura ha enseñado a ver mal el sexo en la tercera edad. O sea, como que nadie se imagina a dos ancianitos de 80 años teniendo relaciones sexuales, pero es por la mala educación, ¿ya? Usualmente cuando ya dificulta la reuma, el problema de las caderas, el peso, dificulta las relaciones sexuales, o se varía
o pasa a una sexualidad un poco más afectiva, más calmada, vinculada al afecto y a la compañía, ¿ya? Pero la sexualidad no termina de desarrollarse hasta que la persona muere, ¿ya? Entonces, entendiendo esto de los hitos del desarrollo, como para ir ordenando e incluyendo elementos del diagnóstico TEA, veamos algunos elementos específicos de los niños TEA vinculados a este tema. Vamos a la otra. Sexualidad en personas TEA, elementos relevantes. Yo siempre tengo mi cuestionamiento porque no me gusta otorgar identidad. Personas TEA. Por lo menos a mí no me parece muy agradable esa definición, ¿ya? Porque yo creo que la condición TEA es una condición, no necesariamente es lo que soy. Puede ser parte de mi vida, ¿ya? Pero no soy solo eso, ¿ya? Entonces yo tengo mi discusión con mi debate personal, igual con el concepto TEA y SEA. ¿Es un trastorno del espectro autista o es una condición del espectro autista? ¿Ya? Elementos relevantes. Hay dificultades sociales, o la presencia más bien de dificultades sociales para la socialización. Lamentablemente disminuye la posibilidad que las personas con diagnóstico TEA puedan establecer relaciones de pareja estables y duraderas, por lo general al 50%. Por eso es importante educar a los niños bien en este tema, porque ellos se van a enamorar y quizás no lo logren comprender completamente o no logren manifestarlo de una manera plenamente adaptativa, puede ser, pero van a sentir amor por otra persona. Entonces, por eso es importante ayudarles a establecer límites y cómo regular de buena manera sus afectos. Si muchas veces nos enfocamos en los afectos para que no tenga problemas en la sala, para que no grite, para que pida las cosas bien, pero no nos enfocamos en la educación de sus emociones respecto a esta área. Y es un área que descuidamos muchísimo. Ellos siguen teniendo sexualidad. Sí, Luis, ¿Sí? mira, ¿qué te parece si, mira, estoy viendo que nos quedan alrededor de 4 placas y podemos terminar a las 22:15 para dejar un espacio para hacer preguntas, hay inquietudes o que te puedan enviar las preguntas también por WhatsApp a Daniela, creo que Daniela, y me la haga llegar a mí y la vamos haciendo. Si le es más cómodo y si no, la pueden hacer directamente. Sí, no sé, yo creo que alcanzamos a terminar. Si lo que viene ahora Ya. es como elementos súper puntuales. Es que yo me entusiasmo con lo anterior para Esta es la parte más establecer un inicio. interesante, te diré. Sí, Todo es que ha sido interesante, pero lo otro es importante para tener un buen piso para entender esto. súper bueno. Ya. Segundo, dice, dificultad para establecer relaciones de pareja vinculado a lo anterior. ¿Por qué? Porque dado que está esta dificultad para gestionar sus emociones y entenderlas, les cuesta tener herramientas de seducción para seducir y para entender la seducción de afuera, hacia adentro. ¿Ya? Entonces, esa dificultad la tienen. Hay una niña, un niño que está interesado en ello y le regala algo y no me gusta. O no, gracias, porque le enseñaron a que agradeciera. Pero no logra entender de que hay una intención por debajo. Por eso igual eso se debe enseñar y se debe hablar. ¿Ya? Entonces, este concepto de seducción y el enamoramiento se ven afectadas por la metacomunicación, la dificultad para entender la comunicación o para comunicar a través de la comunicación. El eterno debate que tenemos con el lenguaje figurativo, ¿ya? Que una de las principales características de la condición TEA es la dificultad para entender el lenguaje no literal. Entonces, claro, alguien le regala algo, no entiende por qué me lo regala, hasta lo puede cuestionar. Yo no quiero eso, no me gusta. ¿Para qué me lo regalas? No me interesa, no te lo pedí. Entonces, es importante enseñarles. Es muy entretenido en muchas ocasiones porque su honestidad los lleva a muchas veces a ser tremendamente ingenuos, pero eso también les juega muy en contra, ¿ya? Dificultad en la reciprocidad afecta la empatía en la intimidad. Como les cuesta reconocer la emoción de ellos y del otro, les dificulta ser empático a la hora de establecer relaciones, no solamente establecerlas, mantenerlas y disfrutar de ellas de manera apropiada, ¿ya? Interesantemente, en las mujeres con diagnóstico TEA hay una mayor desinhibición social, suelen no ser tan restrictivas socialmente como los varones, pero eso expone a altos riesgos, por eso también se debe regular de buena manera, ¿ya? Porque que tengan una mayor
capacidad vinculativa teniendo las otras limitaciones, puede exponerlas a riesgo. La restricción de intereses también aumenta la frecuencia masturbatoria. Yo creo que ese es un problema que la mayoría tiene, tanto hombres como mujeres. Dado que tiene intereses restrictivos, sumado a esta tendencia a repetir elementos que son placenteros, lo va a llevar a una tendencia exagerada, más que la media, ya a comportamiento masturbatorio frecuente. Lo que uno debe hacer en esos casos es enseñar a regular, que no es el momento, o que por lo menos hay momentos para, ¿ya? Porque ellos lo están haciendo ciertamente por el placer que sienten, pero hay que regular, hay momentos para. En la sala no es un momento para. Cuando llegue a la casa sí puede. Eso se debe enseñar y se debe regular, tanto para el colegio como para la casa. ¿Ya? Vamos a la otra. Nos quedan 8 minutos, así que yo creo que debemos alcanzar. Estadísticas importantes, esto es importantísimo, que da como el núcleo a todo lo que estamos conversando. La relación trans y personas cis es interesante. Fíjense bien, hay un natural cuestionamiento actualmente, un cuestionamiento de la identidad de género en la niñez y la adolescencia está cada vez más frecuente. Los niños y los adolescentes cada vez están aumentando la tendencia a tener cuestionamientos sobre lo que sienten que son. No sé si soy hombre o soy mujer. No sé qué se siente ser hombre o ser mujer. Conozco muchas niñas que dicen que se sienten fluidas. A veces hombre, a veces mujer. Pero cuando yo les pido que me digan qué se siente ser uno o lo otro y cuál es la diferencia entre los dos, no saben definir. Entonces, ahí yo tengo la duda si realmente están sintiendo algo de eso o están repitiendo algún discurso que da tranquilidad a su proceso de exploración de identidad. Fíjense bien, cuando se genera este cuestionamiento en la identidad de género en la niñez o en la adolescencia, si no hay ninguna influencia del entorno, ninguna, yo no sé si soy hombre o mujer, me siento esto, yo no influyo, te cambio nombre, te ponte la ropa, no influyo nada. De 100 niños, el 98 va a mantener la condición cis, es decir, cuerpo de un sexo, mente del mismo sexo. La mayoría, digámoslo así, reorienta la condición cis. Sin embargo, si hay alguna influencia del entorno, sobre el 90% va a mantener la condición trans. Y ese es el cuestionamiento que se le hace desde el informe CAS a estas terapias terapias género afirmativas, que de hecho están cuestionando las clínicas, y se lo voy a mostrar en la diapo siguiente, porque más que ser un acompañamiento a que tú descubras qué es lo que sientes, es sí, asúmelo, vamos, dale. Si está bien lo que estás sintiendo, te acompaño, tienes que estar seguro. Ese acompañamiento, que no es un acompañamiento a descubrir, sino a aceptar la condición o afirmar, genera lo contrario. En vez de ayudarte a que tú descubras si realmente lo que sientes, esta presión sutil de la terapia afirmativa, genera que prácticamente el 90% de los niños prosiga la condición trans. Ahora, de todos los niños que se autopercibieron trans en algún momento de su infancia, entre el 78 y el 85% reorienta de manera natural antes de los 18, ¿ya? Independientemente del entorno. Ahí son algunas estadísticas que se cruzan, ¿ya? Es decir, solamente de 100 niños que se autopercibía trans en la adolescencia, solamente casi 15 siguen percibiéndose trans a los 18. Por eso estaba la ley antiguamente, la ley de género, y estaba la discusión si la terapia hormonal o la cirugía era desde 14, 16 o los 18. ¿Por qué? Porque si tengo 100 niños que se perciben trans, solamente 15 cuando tengan 18 van a seguir percibiéndose trans. Pero ¿qué pasa si uno se operó antes o entró en tratamiento hormonal antes? La terapia cruzada es irreversible. La cirugía, por más que digan que es reversible, no lo es. En la práctica no lo es. Entonces, genera algunas cosas. Del restante, es decir, de este... eso, Luis, ¿hay secuelas en torno a la hormonización? Sí, sin duda, pero prefiero dejarla para las preguntas.
¿Ya? Sí. Entre el 22 y el 15% que queda, fíjense bien, de ese 22 a 15, solamente el 5% sigue manteniéndose esta percepción trans en la vida adulta. Sin embargo, de este 5%, cerca del 2% sigue manteniendo la condición trans sin arrepentimiento, el otro 3% manifiesta arrepentimiento al punto en que muchos de ellos terminan suicidándose por esta irreversibilidad de la condición. ¿Ya? Un tema muy complejo que está siendo cada vez más común. Busquen documentales de personas trans arrepentidas, es tremendamente lamentable. Vamos a la otra, nos queda poquito tiempo y creo que es la última diapo, la penúltima. Identidad de género y orientación sexual. Fíjense bien, la tasa de disforia de género es más frecuente en personas del espectro TEA que los neurotípicos. O sea, si yo tengo un hijo o una hija con TEA, tiene más frecuencia, nótese que no lo va a hacer, pero tiene más tendencia a que genere disforia. ¿Por qué? Porque como tiene esta dificultad para reconocer sus emociones y su mundo intrapsíquico, no es extraño que también esta dificultad para reconocer su mundo intrapsíquico alcance también su identidad de género generando disforia. ¿Ya? Algunas explicaciones es la influencia biológica de testosterona prenatal, ya que genera un cambio en el cerebro que genera esta condición. A nivel de elementos psicosociales también las experiencias que pueda tener, la oportunidad de conocer a personas de sexo opuesto también puede generar esta sensación de disforia. Ella es tan feliz, yo quiero ser igual que ella, y se genera el cambio. Como hay linealidad del pensamiento, se genera esa identificación, ¿ya? La resistencia o la dificultad para entender normas sociales también puede participar, y el aprendizaje sexual que es limitado, hay que decir limitado, ¿ya? También puede afectar la condición vinculada a la disforia. Entonces, hay mayor prevalencia, dice, entre personas TEA y personas con disforia de género, también dado por los estudios de las clínicas de género, porque como muchas veces se malentiende el diagnóstico, entonces efectivamente en estas clínicas que trabajan con disforia de género, muchas veces se mal diagnostica. Entonces tenemos muchos niños que siendo simplemente TEA, se les diagnostica también con disforia de género, ¿ya? Y ahí hay un sobrediagnóstico importante, y hay varios estudios que lo dicen. Fíjense, Bryce del 2010, Pasterski 2014 y Skarberger del 2015. O sea, son varios estudios que mencionan lo mismo. En estos lugares, el sobrediagnóstico confunde los diagnósticos, ¿ya? Y hay una relación trans y TEA 3 a 6 veces más frecuente que en una persona que sea TEA pero cis, ¿ya? No es que todos los TEA son trans, pero si una persona tiene un diagnóstico TEA, tiene entre 3 a 6 veces más frecuencia, más posibilidad de autopercibirse trans que una persona que sea TEA o no TEA sencillamente, ¿ya? Vamos a la otra, queda poquitísimo. Ahí vamos a las preguntas después. Este es uno de los estudios, creo que este es el último. Este es uno de los estudios más grandes que se han hecho respecto a esta temática. Simon Baron Cohen es uno de los pioneros respecto a un montón de teorías y trabajos con respecto a autismo. Esta investigación se hizo en cerca de 360.000 niños. Hay un estudio paralelo que habla de cerca de 500.000 niños con diagnóstico TEA, donde trabajaron esto. Y fíjense bien los resultados. Le puse el nombre para que lo busquen. Tasas elevadas de autismo, otros diagnósticos neurodesarrollados y psiquiátricos y rasgos autistas en individuos transgénero y de género. Fíjense bien, dicen ellos, 1 o 2% de la población en general tiene un diagnóstico TEA, 1 o 2%. Entre 0,3 y 0,41% de la población general es transgénero o diversa. ¿Ya? Ahí hay un cruce, es mucho menor. Pero fíjense bien, entre el 4 a 5,4% de los niños TEA puede ser trans en comparación con el 0,7% no TEA. Es decir, hay una mayor frecuencia de autopercibirse trans en los niños con diagnóstico TEA. Y finalmente, entre un 4,8% y el 26% de los individuos que se presenten en las clínicas de disforia de género, imagínense un volumen mucho más alto, 10 hasta, no sé, como 50 veces más alto desde las clínicas, tienen diagnóstico de autismo basado en varios criterios diferentes. Entonces, por eso están culpabilizando, tratando de eliminar los trastornos,
las terapias de género afirmativa, por esta explosión en el sobrediagnóstico y porque muchos niños que simplemente tienen un diagnóstico TEA y tienen la dificultad para identificar su identidad de género, inmediatamente los dicen, ¿no tienes dudas? Ah, ¿eres fluido o eres trans? Y les ponen un logo y el niño que le da sentido, ah, a lo mejor soy eso, después dicen, yo soy eso porque me dijeron que lo era. ¿Ya? Sé que es un tema complejo, pero esta es la evidencia científica que tenemos actualmente a mano. ¿Ya? Justo, bueno, me pasé 2 minutos. ¿Ya? Esto es secundario, no está. Bueno, respecto a la orientación sexual, ya hay varias fluctuaciones respecto a la orientación en comunidad TEA, ya atracción del mismo sexo, o sea, condición TEA y homosexualidad. Algunos autores suponen entre 5 y 10%, y otros asumen entre 17.4% en las mujeres TEA y 6.2% en los hombres. Ya hay una estadística cortita que era para terminar, para hablar de orientación sexual. ¿Ya? Muy bien, Luis. Venga. Ha sido una charla donde hemos podido compartir estas temáticas, abordar dudas. No quise interrumpirte porque encontré que la idea era poder captar completamente tu ponencia. Gracias, Luis, porque fuiste entendiendo de lo macro, quizás a lo micro, en torno a lo que es nuestra sexualidad. Claro. Es que no sé si hay preguntas, dudas, comentarios con respecto a lo que ha expuesto Luis esta noche. También a lo mejor algunos se tuvieron que retirar, justo que Sí. muchos a lo mejor están con los niños, pero es entendible, no hay problema. Esto va a quedar grabado y que sirva de mucho apoyo a